¿Cómo está mi querido Garfield? Estoy muy deprimido, señor. ¿Por qué está deprimido? ¿Qué le pasa? Estoy muy deprimido porque creo que la situación nacional está muy mal y yo ya viví una época de descomposición de la sociedad nacional, de la sociedad chilena, básicamente porque la clase política falló en su conjunto, como está fallando hoy día. La clase política hoy día no está siendo capaz de dar gobernabilidad y la sociedad chilena se está polarizando. La polarización, queridos amigos, yo por lo menos personalmente la viví en los años 70. La polarización termina en conflictos de fuerza, siempre. Es muy importante que entre los polos que se pelean haya un sector intermedio que equilibre, que balancee, porque los polos no se comunican entre ellos, se polarizan, se descalifican. Entonces, ¿quién carga la balanza? Carga la balanza el sector medio, ¿no? El sector medio de la sociedad, políticamente me refiero. Y ese sector medio es el gran enemigo de los polos, porque el sector medio siempre es cuerdo, o más cuerdo que los polos, por supuesto. Entonces, el sector medio siempre se inclina hacia la cosa más cuerda, siempre va a evitar el conflicto. Y el sector medio en Chile desapareció, que antiguamente estuvo representado por el Partido Radical. El Partido Radical desapareció, el Partido Radical se radicalizó hacia la izquierda y desapareció. Esa es la evidencia histórica. El Partido Radical, que alguna vez gobernó y gobernó varios periodos, hoy día no pesa más del 4%. La democracia cristiana sucedió al Partido Radical. Cuando cayó el Partido Radical, la democracia cristiana emergió en el centro político y se comió el centro político, y la democracia cristiana logró tener en su tiempo un 30% o 33% de los votos en Chile, o sea, el partido claramente más grande, que era un partido, yo le quiero decir con mucho respeto, era un partido magnífico, un partido ilustrado, con líderes extraordinarios, un partido con intelectualidad poderosa, anclado en una cosa que llamaban humanismo cristiano, y ese partido se fue desfigurando, y fue un actor clave en la crisis del 70, o sea, la democracia cristiana fue, que en este caso como sector medio, se equivocó, en mi opinión modesta, se equivocó al nombrar a Allende presidente de Chile. No tenía muchas alternativas. Bueno, por eso se equivocó. Por tradición, está bien, la pero eso social en los grandes encrucijadas históricas es cuando aparecen los liderazgos que hacen la diferencia. Si uno va a actuar solo por decreto y porque las cosas han sido así siempre, entonces no hay liderazgo. Bueno, igual es agua derramada, leche derramada, no vamos a discutir sobre eso, pero se equivocó, nombró a Allende, lo hizo firmar lo que se llamó un pacto de garantías constitucionales, que la izquierda, por supuesto, se lo pasó por el arco del triunfo, y por lo tanto la democracia cristiana pasó de haber nombrado a Allende a propiciar el golpe de Estado. Esa es la verdad histórica, les guste o no les guste. La democracia cristiana dice que nunca lo hizo, no es verdad. Yo participé en esa época en la universidad, y en esa época se produjo la alianza que se llamaba la CODE, que era la derecha con la democracia cristiana unidas en contra de la Unidad Popular, que literalmente destrozó el país y se salió de la Constitución. Allende no fue un presidente democrático al final de su periodo. Así ratificado por la Cámara de Diputados, que lo declaró fuera de la Constitución. Y la democracia cristiana, salvo 13 personas que firmaron una carta, mayoritariamente apoyaron el golpe de Estado, lo que está testimoniado en las declaraciones de sus máximos líderes, que son Erwin y Frey, ambos dos que fueron apoyados por la izquierda para ser gobernantes mucho tiempo después. Entonces la democracia cristiana marcó el rumbo de la sociedad en dos crisis importantes. Después la democracia cristiana incluso participó en el gobierno militar por lo menos durante 3 años. La democracia cristiana tenía la expectativa y por eso se alió con la derecha y con los militares, para que los militares sacaran a Allende, ordenaran un poco la casa y le pasaran el gobierno a la democracia cristiana, que yo creo que era lo más razonable. Si lo miramos ahora retrospectivamente, era una cosa razonable. Porque recordemos que en ese minuto el presidente del Senado era Eduardo Frei Montalva. Por eso se lo pasarían, deberían, que es la segunda autoridad, cuando no está el presidente, pero
Claro, y que la democracia cristiana se hiciera cargo del gobierno para llamar a elecciones de nuevo y restaurar la democracia de forma rápida, cosa que no ocurrió porque cuando la sociedad invoca la violencia es muy difícil deshacerse de la violencia porque pasan cosas lamentables, como pasaron en temas que hoy día lamentamos, pero que pasaron y que son el resultado de todas las polarizaciones que llevan a las guerras. Cuando hace poco murió Altamirano y aparecieron las citas de Altamirano que la gente no conoce, Altamirano, que era el principal instigador de la revolución armada, Altamirano dijo: la revolución no se instala bien si no hay 1 millón de muertos. Y cuando la izquierda se arma con los terroristas que llegaron de todas partes de América Latina y empieza a hacer actos de terrorismo, a botar torres, a hacer estas cosas, asaltar bancos y todas las cosas que nosotros conocimos, la violencia se instala en la sociedad y después es muy difícil sacarla. Bueno, hoy día la democracia cristiana ya no tiene la fuerza que tenía antes porque se alió con la izquierda, que son sus enemigos históricos. O sea, la izquierda, amigos, la izquierda por doctrina política odia la espiritualidad. Y la democracia cristiana lleva en su nombre el apellido de cristiana. Por lo tanto, es un movimiento anclado en el cristianismo, en los valores cristianos que son de carácter espiritual. Y en cambio la izquierda es materialista en el buen sentido, en el sentido ontológico. Creen que la realidad solo tiene que ver con lo que llaman el materialismo histórico, que es las condiciones estructurales de producción y la superestructura, y hay una lucha de clase fraternal que se resuelve cuando la clase obrera derrota y humilla a la clase burguesa. Y según la izquierda hay solo 2 clases políticas que rebotó, o sea, renació. ¿Te acuerdas de la campaña electoral cuando apareció Artés, el burro más grande que yo he visto en mi vida, cuando decía que hay solo 2 clases? O sea, la complejidad de la sociedad actual es de tal magnitud que tratar de hacer una caricatura y reducirla a 2 clases es un añejismo, por ponerlo de alguna manera, es un salamerío histórico a una izquierda añeja que no tiene sentido. El capitalismo en muchos aspectos también hace agua porque no es capaz de resolver los problemas que presenta el siglo XXI. Y el principal problema que presenta el siglo XXI es que el hombre deja de ser el ente más inteligente sobre el planeta. O sea, cuando aparece otra inteligencia, la inteligencia artificial, que es distinta y superior al hombre, todos los modelos sociales, sea el capitalista o sea el socialista, colapsan. No están preparados para entender esto, no están preparados para entender la teoría del valor, no están preparados para entender cómo va a funcionar la economía, no están preparados para entender cómo debe ser la organización social, con una inteligencia que es superior a la del hombre y que por lo tanto la supera en racionalidad 1000 veces. Entonces, la subjetividad del hombre frente a un mundo complejo de 10.000 millones de habitantes que depende de una plataforma tecnológica no resiste la subjetividad ni resiste las minorías alardadas, las minorías estas que son que reclaman por todo siendo minorías y reclaman ser representantes de una sociedad que no lo son. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Instituto Nacional. El Instituto Nacional es una minoría de 50 pendejos terroristas que tienen cagado el Instituto Nacional. No son representativos de lo que pasa en el Instituto Nacional. Sin embargo, lo fundieron. ¿Y quiénes apoyaron a estos niños terroristas? Los apoyó la izquierda, los formó la izquierda, los instruyó la izquierda, los adoctrinó la izquierda, que es el Frente Patriótico de Rodríguez, que siempre ha sido los brazos armados del Partido Comunista y lo sigue siendo. Que de hecho dieron una clase ahí. Dieron clases ahí. Estuvieron ahí. Y entonces hoy día, o sea, ¿cómo podemos explicar que cuando hay terroristas lanzando bombas molotov en un colegio, el Partido Comunista salga a criticar a los carabineros que entran a parar a la violencia? ¿Cómo podemos entender? Entonces a mí me da una rabia, porque rabia, y la rabia conduce al odio, y el odio conduce a la violencia. Es una rabia y una impotencia escuchar a Jackson, a la Carol Cariola, al Partido Comunista diciendo: esto es el terrorismo de la dictadura de Piñera. ¿Pero con qué cara? ¿Cómo se atreven a defender a los terroristas con las bombas molotov? Y no solo eso, sino que CNN, ya que es la perdición de la mentira, dice: no, es que aquí hubo un carabinero que le tiró un perdigón y el perdigón fue el que hizo que se desestabilizara. O sea, lo que se llama los fake news.
O sea, ahora la culpa de los terroristas con Molotov es de Carabineros. Y así como están las cosas y con la debilidad que tiene el gobierno y el ministro del Interior, a mí no me sorprendería que estuvieran dando de baja Carabineros. ¿Qué es lo que está pasando? Los Carabineros perdieron toda la autoridad. Los Carabineros perdieron todo el respeto de la ciudadanía porque no son capaces de mantener orden público, no son capaces porque los políticos, en este caso el gobierno, los tiene atados de mano. Donde tiene un director general de Carabineros que es una gelatina, que no es capaz de defender a sus oficiales que están en la calle. El general director de Carabineros debe presentarse frente al gobierno y decirle: o me dejan defender a mis carabineros y dejan que actúe como policía, o me voy. ¿Qué respeto le puede tener la tropa a un general que no los defiende? No solo no los defiende. En el incidente que hubo, donde dieron de baja a la carabinera es una heroína dentro de las fuerzas policiales, una heroína. Y a esa heroína, que finalmente hizo lo que los carabineros, desesperados porque son humillados, golpeados, maltratados, pateados, escupidos, insultados, se defiende, entonces da de baja. Entonces el país no está funcionando. Mira lo que está pasando en el Partido Socialista. El Partido Socialista metió el narcotráfico en la política. Y Elizalde, con una cara dura que es increíble, en vez de renunciar y pedir perdón y irse para la casa, ni siquiera Elizalde no puede estar más en la política. El problema del Partido Socialista es parecido al de la Iglesia, que el mal menor justifica el bien mayor. Entonces Elizalde ha sido presidente del partido los últimos 10 años y se metió él, porque es los últimos 4. Y entonces no se va a hacer responsable de la cagada que tiene en el partido. Tiene que hacerse responsable. Aquí en Chile nadie se hace responsable. El contralor tiene la cagada y no se hace responsable. El fiscal tiene la cagada y no se hace responsable. Nadie se hace responsable de nada. Entonces la clase política no está funcionando. Se metió el dinero en la política por un lado, el dinero fue transversal. A mí me hace presumir que el narcotráfico también es transversal, porque una vez que los políticos encuentran la forma de financiamiento por allá, la van a ocuparse a donde sea. Además, el conocimiento se transmite por las redes. Entonces, ojo, nosotros estamos poniendo el peso de la prueba en San Ramón, y yo creo que eso pasa en muchas otras comunas. Ya lo vimos en los tribunales con 2 jueces. O sea, los jueces están cuestionados, la Contraloría está cuestionada, la Fiscalía está cuestionada, el gobierno está con 20% de apoyo. Yo creo que la encuesta el lunes, el gobierno va a bajar el apoyo. Lo va a bajar. El cambio de gabinete no solo no lo resolvió ningún problema, le creó más problemas, lo cual refleja una impericia política increíble. Entonces, ayer yo estaba conversando con unos amigos y decían que el gobierno, gente de derecha, ¿no?, totalmente decepcionados con el gobierno, todos ahora que fueron votantes activos y amigos de Sebastián Piñera, están todos al otro lado diciendo: no nos representa, no es capaz de enfrentar los problemas, no puede tener un equipo político que está cuestionado, que tiene este desastre que está acá. Y entonces decían que, bueno, y entonces Piñera decía: ¿y a quién nombrarían de ministro del Interior? Bueno, esa es la pega de él. Si yo supiera quién hay que nombrar ministro del Interior, sería yo el presidente, ¿o no? Es esa su pega. Claramente el ministro del Interior está fallando, claramente la Secretaría de Gobierno está fallando, claramente Blumen está fallando porque no es capaz de pasar los proyectos legislativos. Y por otro lado, lo que pasa es que otra cosa es con guitarra. No, por supuesto, pero otra cosa es con guitarra y obviamente te lo cuando tenía una oposición como la que tenía hoy día, cualquier cambio de gabinete que hubiera hecho hubiera sido cuestionado. No, porque el cambio de gabinete responde a las circunstancias históricas del minuto. El cambio de gabinete responde a que el presidente pasó de 55, llegó a tener 60% de apoyo en las encuestas, no en la votación. De 60% de apoyo hasta en 25% de apoyo. Significa que su sector le dio vuelta a la espalda, porque su sector no se siente representado. Por lo tanto, cuando hace un cambio de gabinete, ¿qué señal tiene que dar? Una señal al sector que está perdiendo, y en cambio le da una señal al sector que está tratando de conquistar. Yo no tengo nada personal con Sichel, lo encuentro extraordinario como ser humano y como intelectual, pero yo pregunto: ¿qué hizo Sichel en la Corfo? Nómbrame 3 cosas que ha hecho siempre en la Corfo. No te puedo nombrar. No, si nunca habló, habló, en la Corfo nunca habló. Entonces tú me dices: no, es que este es un ministro que se destacó en la Corfo y que por lo tanto hay que darle vuelo político, y lo vamos a meter al comité político y a la cosa social, que es la esencia del gobierno de Piñera, con lo que significa una bofetada a la derecha.
una bofetada, no por él como persona, sino que como señal. La política se mueve con símbolos, con señales. Entonces estamos dando yo no estoy tan de acuerdo ahí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que efectivamente tu parte diciendo que la sociedad está en un estado de polarización que no permite ponerse de acuerdo los polos. Cuando tú das una señal como la que creo yo quiso dar el presidente con Sichel, que al igual que tú tengo la mejor opinión de él como persona, lo hemos tenido acá muchas veces, lo conocemos, en el fondo de alguna forma dice, bueno, este es un gobierno que quiere buscar la unidad y hace señales a gente que no es de su sector. Viene haciendo esas señales desde el principio, yo se las celebro. Y no ha pasado nada. Sí, se las celebro. Yo soy igual que él, yo soy partidario, y por eso soy partidario de Evópolis, no en el Larraín, que es el desastre más grande que tiene Evópolis. O sea, la Evópolis se desdibujó con la llegada de Larraín. Pero Evópolis es el que representa el intento de colonización del centro por parte de la derecha. Voy a hacer tomar un café a usted y a Larraín porque no entiendo por qué tanto... Porque yo veo que Evópolis no prende, veo que Felipe Larraín, que es mi candidato, no prende. Yo tengo dos candidatos, Cast y Cast. O sea, el ideal sería que se pusieran de acuerdo los dos y tendríamos resuelto el problema a la derecha. Pero, entonces, si las señales no te resultan, si el movimiento hacia el centro no te resulta, y eso significa que perdiste 30%, la mitad de tus votos, de tus partidarios los perdiste, despierta, bro. Mira lo que está pasando. En cambio sigue mirando para el lado equivocado, y lo que le va a pasar el lunes y el lunes siguiente es que va a seguir perdiendo apoyo en las encuestas y va a hacer medidas más desesperadas. Fíjate, el error que está cometiendo Piñera con el tema del ente del 4%, que lo propugna la democracia cristiana como punta de lanza de la izquierda, es una aberración en políticas públicas del tamaño del Transantiago. Escúchame, Checho, del tamaño del Transantiago en la cagada que se van a mandar con el 4%. Y ayer apareció una cosa que yo voy a impulsar desde acá, y el Pepito paga doble. O sea, no solo vamos a crear un nuevo ente estatal, que es un coto de casa para la política, o sea, los políticos están legislando para ellos, no para el ciudadano. El ciudadano va a tener que pagar 2 veces la comisión, 2 veces, Pepito paga doble. No solo eso, le puso un impuesto al trabajo de un 1,5% adicional. Mire, tenemos que hacer la pausa, pero tengo una mirada un poquito distinta contigo, aunque bueno, el análisis que hiciste me parece fantástico, todo el análisis histórico, coincidente 100%, pero en la situación actual tengo una mirada un poquito distinta, porque baja Piñera en la encuesta, tú dices, aquí hay un problema político, ¿no es cierto? Obvio. Básicamente las señales políticas. Sin embargo, ¿quién es el que más sube en la encuesta? El que se aleja cada vez más de la política y es más cosista, como Joaquín Lavín. Entonces, la pregunta es, ¿el problema que tiene Chile hoy día es un tema político o es un tema de una desconexión total entre los intereses de la mayoría de la población y las autoridades? Pero eso es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué Joaquín Lavín está número 1 en todas las encuestas? Tú a Joaquín Lavín lo ves normalmente discutiendo cosas ideológicas, políticas, sé yo. Joaquín Lavín está en el albergue, está en el botón de pánico, está en el dron, está en el quehacer diario de los ciudadanos. Entonces, a lo mejor nos estamos equivocando en el análisis de qué le está pasando al gobierno. A lo mejor el gobierno está muy preocupado de la cosa política y muy poco preocupado de las necesidades reales de la gente. Completamente equivocado. Puede ser que esté equivocado, yo no soy dueño de la verdad. ¿Qué pasa cuando ¿qué opina sobre el 4%? ¿Qué opina sobre...? Es que no sabemos. Ese es el punto. Por eso que te digo, porque él no se mete en esos temas. No, pero porque sabe que esos temas no reeditan. Lo que pasa es que si él quiere ser presidente de la República, va a tener que opinar sobre esos temas. Que les quede una cosa clara a ti y a nuestros auditores. Yo lo único que quiero que le vaya bien a Piñera. Piñera es mi amigo, solo que yo tengo discrepancias políticas con él en lo que está pasando, y mis discrepancias son, como le gusta a él, en base a los resultados. Los resultados que tiene son malos. No ha entendido el problema. Y lo que está ocurriendo ahora es que el mal manejo político del gobierno está generando una crisis en la centro-derecha, que hasta ahora estaba ordenada. Fíjate la pelotera que tiene entre la UDI y Renovación Nacional. Y fíjate tú, con mucho respeto. Ya se bajó un poco el perfil. Sí, bueno, pero lo que pasa por lo menos están con capacidad de ponerse de acuerdo. Sí, pero están harto más ordenados, claro, que al otro lado. La pregunta es, tú comparas a los líderes políticos que nosotros conocimos
y mira el liderazgo político que tiene la que hay hoy día en los partidos. Elizalde no es un líder como los grandes socialistas que conocemos, es un líder mediocre. No es. Nosotros conocimos grandes líderes socialistas. Los demócratas cristianos, los Gabriel Valdés, los Elwin, los Eduardo Frei, Montalva, líderes de peso. Y ahora tenemos un Chagüín que no representa a nadie y que está obsesionado con un tema que nadie entiende por qué, que van a hacer una política pública peor que el Transantiago. Porque este ente que nadie sabe muy bien lo que es, que ya no es 4%, es 5,5%, que ya lo reconoció la democracia cristiana. O sea, ya le va a meter un impuesto al trabajo. Pero hay una lógica que yo no entiendo, Checho. Yo me acuerdo cuando era chico, no sé si a ti te pasó con tu papá y mi mamá. Y tu mamá. Yo cuando era chico, los niños chicos siempre queremos más mesado, ¿no? Te daban una mesada muy chica, muy baja, como niño. Y yo, cuando quería más plata, mi mamá me decía, haz la cama, lava el auto, barre el patio, lava los platos, atiende las visitas. Y con eso me decía, si quieres más, tienes que hacer un esfuerzo. Aunque sea chico, haz un esfuerzo. Entonces resulta que ahora los trabajadores chilenos legítimamente quieren más jubilaciones y merecen más jubilaciones, pero no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo personal. O sea, todo tiene, porque se instaló el tema de los derechos. Entonces yo pregunto, ¿los trabajadores chilenos no pueden poner un 1,5% de su remuneración para tener mejores pensiones? Un 1,5%. Y que 2,5% lo ponga el empleador o el Estado. No pueden, o sea, esto, porque ya se instaló el tema de que cualquier cosa que venga es gratis. No hay que hacer un esfuerzo para tener más, porque le va a llegar un maná a alguna parte. Entonces, ya se instaló que este 4% es un costo para el empleador. Ahora, ese costo para la Coca-Cola no es relevante, para la pyme es tremendo. Para la pyme es tremendo. Puede significar desempleo, que lo va a significar. Pero está toda la sociedad de acuerdo, y usted también está de acuerdo, y yo estoy de acuerdo, que con el 4% no basta. Que tiene que ser 18 o 20. Porque además la vida se está extendiendo. Entonces el otro 4% también va a ser con cargo al empleador. O sea, yo no voy a hacer ni un esfuerzo personal para mi propia jubilación. ¿Dónde están los principios del humanismo cristiano? ¿Dónde están? ¿Qué representa Chaín? Yo no sé qué representa Chaín. Y entonces lo que yo veo es que esta entidad es como que usted la conoce igual que yo, la teoría de la punta. Y ya le metieron la punta. Entonces ya hoy día estamos discutiendo cómo es el ente, no si puede haber, el ente no tiene sentido. Y el ente resulta que, ¿a quién castiga el ente? Al ciudadano, usted y a mí, que vamos a tener que pagar doble tributación. O sea, doble comisión. ¿Y por qué si las AFP han dicho que van a administrar los fondos sin cobrar comisión nacional? Porque la iniciativa de la izquierda es contra las AFP, no a favor de nada. No es a favor de una mejor pensión, es contra las AFP. En vez de la AFP es una industria regulada. Regúlenla mejor. Es absurdo. Regúlenla mejor. Pero vamos a crear otra entidad que nadie sabe exactamente cómo es, que estamos discutiendo si licita, si no licita. Que va a tener un costo de operación, aunque digan que va a ser gratis. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Ahora esta semana salió la cifra de que el vicepresidente ejecutivo de Codelco gana 60 millones de pesos al mes. 60 millones de pesos al mes en 58 millones y tanto. En una entidad pública. O sea, son privadas cuando les conviene y son públicas cuando les conviene. No puede ser. Es una falta de respeto al chileno medio. Porque entonces no son empresas públicas, son públicas por una cosa y privadas por otra. No he escuchado ni un niño del Frente Amplio ni de la izquierda a reclamar la remuneración del vicepresidente ejecutivo Codelco, porque esa es de 60, pero los jefes divisionales son de 30. Estamos hablando 5 o 6 veces lo que gana el presidente de la República. Los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados ganan 16 millones de pesos, el doble de lo que gana el presidente de la República. Y nadie hace nada. Y les pagan viáticos por ir a su lugar de trabajo y nadie hace nada. Felipe Cast presentó un proyecto hace meses, pero los honorables no lo van a tratar y se siguen pagando viáticos y se siguen pagando desgaste del auto y se siguen pagando cosas que son increíbles, que es una falta de respeto a la ciudadanía. Los líderes no son capaces de ponerle coto a sus propias, o sea, legislan para ellos. Tienen líderes mediocres. Yo, con todo el respeto que tengo hacia mi sector, pero la Jacqueline Van Riesenberger y Desbordes no son líderes de peso, son personas extraordinarias. Yo les tengo un cariño enorme a ambos. Desbordes es una persona de esfuerzo, una persona que es meritorísima, tremenda. Pero ¿tú crees que Desbordes realmente manda en la Relación Nacional? Yo creo que no.
No sabemos quién manda en Renovación Nacional, que se ha transformado en un guirigay extraño, y la UDI ahora con la llegada de José Antonio Kast va a tener un problema severo. Usted se va a tener que ir a vivir a una isla, ya no le va a quedar ni un amigo en ninguna parte. Yo estoy haciendo un yo análisis razonablemente. Es crudo para toda la gente que te escucha. Bueno, pero es crudo porque la verdad. Estoy diciendo lo que estoy deprimido porque veo que la situación política se encamina, no estamos cerca, pero se encamina hacia el desorden que vivimos en los años 70, donde la clase política no fue capaz de darle gobernabilidad. ¿Entienden? ¿Cómo Elizalde no se va del partido? La elección completa hay que revisarla, hay que revisar el padrón electoral completo, pero eso no lo puede hacer Elizalde. ¿Te acuerdas de lo que pasó con tu gran amigo Villalobos? Cuando había que arreglar Carabineros, entonces Villalobos dijo, yo me quedo para arreglarlo, ¿qué? Para tapar sus problemas. El que tiene que arreglar el Partido Socialista es otra generación, es otro tipo de políticos que no están contaminados. Elizalde le abrió la puerta al narcotráfico a la política chilena, eso no se lo van a sacar así de fácil. Eso es como el tema de la iglesia. No es el socialismo que está en crisis, es el Partido Socialista. No es el cristianismo el que está en crisis, es la institución de la iglesia la que está en crisis. Son dos cosas distintas, pero los mismos que generaron el problema no lo van a arreglar. Entonces, el problema que tenemos es que la clase política se transformó en el problema y no en la solución, porque esto requiere legislaciones extremas. ¿Y quiénes legislan? Los que son el problema. Entonces no tenemos solución. Y el centro político está muerto. Está muerto. ¿Quién está en el centro político hoy día? Hay un poquito que están tratando de entrar los liberales, que los felicito. Yo me defino como liberal, que no tiene nada que ver con mis principios religiosos personales. Me refiero a liberal en la política. ¿Dónde está el centro político hoy día? No hay. Entonces los polos se están agrediendo. Cuando entra la polarización en un país, es una gangrena que mata a la democracia. La mata. ¿Dónde lo hemos visto? Lo acabamos de ver en Venezuela, donde está el tongo más grande que ha hecho las Naciones Unidas y la señora, el tongo repelente que está haciendo la señora Bachelet en Venezuela es increíble. Esperemos los resultados. Pero Checho, si démosle la posibilidad. Veamos Checho, la declaración que hace. Ahí yo te voy a... Dime, ¿quién? Yo creo que va a ser una declaración muy liviana, pero... ¿Quién encabeza la protesta contra el gobierno de Venezuela y reclama los derechos humanos? Guaidó. Bueno, Guaidó lo fue a ver ahora, antes de irse. Bueno, a Maduro tampoco lo he visto. Veo a todo su equipo. Ha estado capturada por el equipo de Maduro. ¿Tú has visto los videos de los venezolanos? Se encerró en un hotel de 5 estrellas, no recibió a nadie. Se fue a meter a la sede de la ONP, de las Naciones Unidas, y se encerró ahí. No, o sea, ¿dónde está la activista de derechos humanos que yo esperaría que fuese una persona de las Naciones Unidas? ¿Por qué no fue a ver los hospitales? Entonces, no, que fue con un equipo que iba a ver eso. No creo nada. Y el equipo se va a poner 3 meses. Checho, hay 4 millones de venezolanos en el exilio. 4 millones de venezolanos. Hay una crisis humanitaria enorme. Hay 50 países que reconocen a Guaidó como presidente. Y ella lo va a ver antes de irse. Perdóname. Eso es un tongo tremendo. Un tongo de lo cual no va a pasar nada, el cual es hecho por las Naciones Unidas, por esta señora que nosotros sabemos que tiene una ideología clara. Yo te hago la pregunta. Yo que soy partidario de Trump, no sé tú, pero yo soy partidario de Trump. Si a mí me mandan a fiscalizar a Trump, ¿tú crees que yo voy a ser neutro? Te pregunto, ¿no? No soy la persona para ir a fiscalizar a Trump si yo soy partidario del Partido Republicano Americano. No, pues no soy neutro. Tengo agenda propia. Tú no puedes mandar a un marxista a controlar a otro marxista porque no se puede. Es como nosotros vimos a la señora Bachelet de forma indigna correr a besarle los tobillos a Fidel Castro. Entonces nosotros vimos a la señora Bachelet traer a Honecker. Nosotros vimos a la señora Bachelet con su madre decir que ella estuvo en el Mario Dental y nunca había una violación a los derechos humanos. La señora Bachelet ni siquiera ha dado a conocer su título, una cosa de la cual tú y yo estaríamos orgullosos. ¿Y sabes por qué? Porque ella tiene su título en una fecha que significa que estuvo en Chile bajo el auspicio de la dictadura, y eso es lo que no quieren mostrar, no que no tenga el título. Entonces la política se ha transformado en una farsa. Y estamos volviendo a lo que se decía en esa época de la politiquería. Y yo no quiero que haya un enfrentamiento, yo ya lo viví. Es terrible el enfrentamiento, Checho. Es terrible. Es terrible que hayan gobiernos militares. Porque
los gobiernos militares dependen del militar que te toca de turno. ¿Y qué pasa si te toca un gorila? No. ¿Qué pasa si te toca un Prat? O sea, es una apuesta en la ruleta. No se puede poner la democracia en la ruleta. Porque lo más probable, que usted que es jugador, yo menos, ¿cómo le va a uno en la ruleta en general? Pierde. Normalmente pierde. Lógico, si no los casinos no existirían. Las probabilidades son que uno le va a ir mal si juega la ruleta, en promedio. Entonces, invocar un régimen militar es un error histórico que ya lo aprendimos. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que Chile no se siga polarizando. Basta de polarización. Pero ¿quién tiene que decir basta? Los líderes. Y resulta que usted y yo no somos los líderes, nosotros somos simples opinólogos. Pero yo quiero ver a los líderes de los partidos. ¿Y quiénes son los líderes de los partidos? El señor Elizalde, que le abrió la puerta al narcotráfico. El señor Chaín, que está buscando un coto de casa. Yo voy a hacer una pregunta. El vicepresidente ejecutivo gana 60 millones de pesos al mes y administra muchos miles de millones. Este ente, el 4%, va a administrar. ¿Por qué le pagan 60 millones? Bueno, porque tiene que producir el equivalente, haciendo la salvedad que fuese una empresa estatal. Bueno, este ente va a estar a cargo de miles de millones de dólares. ¿Tú crees que un ente que está a cargo de miles de millones de dólares puede ser dirigido a una persona que gana 1.600.000 pesos al mes? No, imposible. ¿Ah? Imposible. Entonces, le vamos a pagar 80 millones de pesos, porque ese va a manejar más plata que Codelco. Le vamos a pagar 80 millones de pesos al que administra el ente. Si seguimos la lógica, ¿por qué 60 de edad? Porque ¿cuál es la justificación de pegarle a 60? La responsabilidad. Y la responsabilidad de este otro que va a manejar más plata que Codelco. Le vamos a pagar 1.600.000. Entonces, nada funciona bien. La asimetría de la política, son los políticos dicen, ya ahí vamos viendo y los vamos a cuotear. ¿Por qué está cuoteado Televisión Nacional? Televisión Nacional sigue perdiendo 60 o 70 millones de pesos al mes y no sabemos. Y acaban de contratar un director ejecutivo con un canal quebrado. ¿Usted cree que no tenemos derecho a saber la remuneración de esa entidad pública? Y yo creo que le pagan por lo menos 20 millones de pesos al mes al director de Televisión Nacional que está quebrado, y yo creo que le pagan por lo menos 15 o 18 al director de programación del canal que está quebrado. Y ahora le van a pasar 2.000 o 3.000 millones de dólares que lo van a ocupar fundamentalmente en indemnizaciones. Entonces, algo no está bien. Se está descomponiendo la trama de la sociedad. El tejido social se está desarmando por la polaridad. Bueno, es una mirada interesante, bastante pesimista. La pregunta que uno podría hacerse al respecto de esto también, cuando uno dice algo no está bien o algo está mal, es comparativo con qué. ¿Qué país de Latinoamérica, a tu juicio, está mejor? A la vuelta a la pausa. Fíjese que Bolivia. A la vuelta a la pausa, Perú está mejor. Bien, estamos conversando con el León Melnik hoy día. Hoy día vengo TAS. Viene totalmente TAS. Es que, ¿sabe qué, señor? Estoy preocupado. Estoy angustiado. Si no tiene para qué decírmelo. Estoy angustiado porque lo veo en su relato. ¿Sabe que yo ya viví esto? Cuando la sociedad se empieza a polarizar, la polarización es como una cosa que se alimenta. Dígame una cosa, cuando usted ve a Jackson y a la Carol Cariola y al Partido Comunista defendiendo a los de las bombas Molotov, ¿no se indigna? ¿No le da una rabia que dan ganas de pegarle un cornete? Es decir, despierta, weón, despierta. ¿No le pasa eso? ¿No le da una rabia enorme? Es que yo no lo he visto directamente defendiendo a la Molotov, matizando. Bueno, pero es lo mismo. Pero, claro, estamos hablando de comunicaciones. Sí. Estamos hablando diciendo que a quien hay que culpar a los carabineros por haber entrado al Instituto Nacional a sacar a los terroristas. Eso es. Entonces, ¿cuál es la política del aula segura? Es un desastre. La ministra Cubillo tiene que renunciar y los carabineros tienen que ser dados de baja. Y eso es la voz oficial de la izquierda chilena. Entonces, ¿usted no le da rabia? Yo le voy a hacer una pregunta. Supóngase que usted y yo nos ponemos a hablar bien de Pinochet. ¿Usted cree que la izquierda no es un ají en el hoyo? Bueno, a cada rato, cada vez que usted opina, mucho le meten a Pinochet y vos, claro, que la cuestión, ellos... Ya, pero yo me cuido de eso, porque yo sé que es una espina irritativa. Yo no defiendo a Pinochet.
Yo tuve mala relación con Pinochet y al final se portó muy mal conmigo, lo he contado en varios medios. Yo defiendo las ideas liberales de la administración del país. Yo no soy personalista, yo sigo ideas, no personas. Y las personas en la medida que representan las ideas. Pinochet cometió muchos errores y yo no estoy aquí para festejarlo. Yo estoy para festejar la obra estructural del régimen militar que sentó los cimientos de un país que anduvo mejor, que fue capaz de sacar a una gran mayoría de los chilenos de la pobreza, de un país que quedó destruido por las malas prácticas de la Unidad Popular, cosa que, ¿sabe qué me parece interesante? ¿Ha leído las declaraciones de Garretón? Sí. Que se acaba de ir del Partido Socialista. Sí. Entonces la izquierda hoy día está empezando a hacer un mea culpa y decir, bueno, esta cosa, la Unidad Popular estuvo mal manejada. Efectivamente estuvo mal manejada, pero ¿qué piensan los niños del Frente Amplio? Que fue un gobierno luminoso. Los niños del Frente Amplio defienden al Che Guevara, un asesino, xenofóbico. Pero ¿quiénes han escrito la historia? ¿Quiénes son los profesores? También, de pero historia? eso es lo que me preocupa. ¿Cómo le han contado una... Oye, si a mí, hasta con nuestros hijos nos cuesta de repente explicarle, pero papá, ¿cómo tú podís? Porque está tan distorsionada la historia, bueno, por eso, que al final... Entonces hay que tener respeto. Entonces la izquierda... O sea, yo te aseguro que la izquierda en Venezuela se va a encargar de decir que Chávez y Maduro fueron una limonaria. Depende cómo termine Maduro. Usted y yo sabemos muy bien que la época de Maduro va a terminar. Con esta yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Estoy hablando de Maduro, no el chavismo. Yo no tengo tan claro. El chavismo va a continuar. ¿De qué forma? A ver, pero espérate. ¿De qué forma crees tú que podría terminar Maduro? Yo creo que Maduro va a salir en un autogolpe interno. Venezuela se va a cubanizar. Ahora, escúcheme. Maduro ha sido ya traicionado por varios líderes que se habían puesto de acuerdo con Estados Unidos. Maduro, ¿sabe dónde está durmiendo? Maduro está durmiendo bajo tierra, encerrado, protegido por los cubanos. Maduro está muerto de susto. Maduro no aparece. Entonces, ¿quién lo va a sacar? Gente que lo va a traicionar. Esta misma conversación se ha realizado varios millones de veces sobre Cuba, sobre Fidel Castro. Y ahí están los Castro, pues siguen gobernando. No, pero escúcheme, hay una a pesar de que no está a la cabeza Castro. Escúcheme, Castro tenía una dictadura hecha y derecha con control total, sin pretensión de democracia. Lo que estamos diciendo es que la envoltura pseudo-democrática que dice que hay el chavismo en Venezuela, esa se acaba. Van a pasar a un régimen. Venezuela se va para allá. Eso es lo que digo, se va a cubanizar. Directamente se van a acabar todas las libertades. Estados Unidos no va a intervenir. Y el pueblo no va a marchar a Miraflores como la Revolución Francesa y lo va a sacar de Miraflores, en primer lugar porque no va a estar en Miraflores Maduro. Pero Maduro es un idiota. Maduro es un ladronzuelo. Maduro no tiene, le faltan palos para el puente. Hay otra gente mucho más inteligente. Chávez era un tipo talentoso, pero Maduro no es un tipo talentoso. Entonces a la causa no le sirve. Fidel Castro, tú puedes decir lo que quieras, pero Fidel Castro es un tipo talentosísimo. Brillante, un líder carismático que empujó a América Latina completa hacia el desastre, en mi opinión. Entonces, para poder tener una dictadura así, necesitan un líder distinto, que no es Maduro, y Maduro sabe que le quedan los días contados. Cada día que este tongo que está haciendo... Sí, cuando yo me refiero que quién va a sacar a Maduro, quién va a sacar ese modelo. El modelo no... Eso es lo que te digo yo, a eso es lo que me refiero. A lo mejor igual que en Cuba va a encabezar otra persona, pero claro, sigue manteniendo el modelo fracasado. Digamos. Lo va a agudizar. Sí, claro. Lo va a agudizar. Claro, ahí estamos de acuerdo. Si yo no, eso es lo que no sé si lo va a encabezar. Maduro no es un líder, sin lugar a dudas. Entonces abre la boca y dice pura estupidez. Es un ignorante. De proporciones. Y le faltan palos para el puente. Entonces, Guaidó cada día se debilita. Oye, ¿usted sabía que está provocando algo en las mujeres en este minuto? Te amo, Melnik. Así se habla. Antonella te manda saludos. Mira, oye, pero... amo a la Antonella. Sí. Hay otros que no lo aman tanto, que dice que lo critican bastante, pero en general... No, muéstrame las que me aman nomás. No, sí, para no amargarse. Y de preferencia mujeres. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que llegó el momento de tomar cierta independencia y opinar con el mínimo sesgo ideológico. O sea, aquí hay que opinar por el país. El país está en una crisis compleja, que hoy día no es terminal,
todavía no es terminal, y por lo tanto yo en eso soy optimista, que creo que hay todavía posibilidad de recuperar una convivencia republicana razonable. Pero mira, tenemos una crisis de liderazgo. En la segunda parte del programa seguramente vamos a hablar de otros temas, pero de verdad es una situación súper compleja, súper difícil. O sea, a mí no me gustaría estar en los zapatos de un gobernante hoy día. En el mundo, gobernar hoy día se hace más difícil que nunca. Cuando tú dices, bueno, ha perdido tanta gente, Sebastián Piñera, qué sé yo, ¿y cuál crees tú que habría sido el camino? Si en Chile tenemos un régimen presidencialista, que las leyes las aprueba el Senado, donde tienen minoría en las dos cámaras, si tú no tratas de darle el gusto a esto otro, al final no vaya a avanzar nada, porque te van a rechazar todo. Entonces está ahí en un cajón de muertos bastante complejo. Te lo rechazan igual. Si ese es el punto de fondo, te lo rechazan igual. Pero entonces no avancemos, pero yo no renuncio a ni un principio. A los principios no se puede renunciar. No, pero yo no renuncio, yo no cedo en nada y no avanzamos nada. No, pero a ver, te voy a dar un ejemplo. Hay una parte que se gobierna administrativamente sin leyes, pero... Te voy a dar un ejemplo. La oposición quiere que el 4% no lo administren la AFP. Ya, tú puedes transar en eso. Pero ¿hasta dónde transas? Entonces, nuestra transacción sería, perfecto, que la gente elija. Que la gente elija dónde quiere mandar su 14%. Los dos, los de la AFP y a ver si la gente quiere sacar la plata de la AFP y mandarla a este organismo. Entonces, el problema es que la izquierda confunde los medios con los fines. Aquí hay un solo fin, mejorar las pensiones. Este 4% no resuelve el problema. Solo le resuelve el problema a los políticos, no a la gente. Ese 4% en el corto plazo no produce nada, el 1% no produce nada, porque ese 1% va a ser además paulatino. Entonces, no resuelve el problema. ¿A quién le resuelve el problema? A los políticos, no a los ciudadanos. Los ciudadanos vamos a pagar, Pepito paga doble. Vamos a pagar doble comisión cuando podríamos pagar una comisión. El enredo administrativo de que 4% te lo administran por acá, con entidades terceras que tienen que tener tu cuenta individual, que tienen que comunicarse con otros. Además, le están poniendo un impuesto a las AFP. O sea, las AFP tienen que recaudar, ordenar y traspasar a este ente estatal. Y yo escuché a Silver diciendo que todos los gastos de este ente estatal deberían ser financiados por el Estado, de manera que los chilenos no pagaran comisiones. O sea, otro impuesto más. Y el 1,5 es un impuesto al trabajo. Checho, ¿quién le pone impuesto al trabajo? Explícame tú. ¿Qué es lo que son los impuestos? Son un castigo. Obvio. ¿Ya? ¿Quién le pone impuestos al trabajo? ¿A quién beneficia el impuesto al trabajo? Al único que perjudica al trabajador, ¿o no? Obvio. Ya, pues entonces, eso es lo que te estoy diciendo. Está bien, yo estoy de acuerdo en transar estas cosas, hay que ponerte de acuerdo. Pero no puedes transar en cosas que son la teoría de la punta, o como llamo yo, el caballo de Troya. Una vez que te entró el caballo de Troya dentro de tu recinto, en la noche salen los soldados y te matan. Entonces, este 4% es un caballo de Troya, que bajo un gobierno tipo Guillé, o sea, ¿tú te imaginas lo que sería Chile gobernado por Guillé hoy día, o gobernado por la Beatriz Sánchez? Si la izquierda, lo mejor que tiene para proponer es un Guillé, está más hasta la corneta. Porque tú decías, la izquierda propuso un Gabriel Valdés. Chuta, está bien. Yo tengo muchos reparos con Insulza porque creo que es muy inescrupuloso y además está metido en San Ramón y todo, pero Insulza es un de peso. Pero Guillé. Qué mal Insulza, yo tengo buena opinión de él, pero qué mal Insulza en esta pasada. No, aquí ha habido guerra política, en vez de ser categórico con un tema como el narcotráfico en San Ramón, creo que se comió la mitad de su capital político con las declaraciones en esta pasada. Y yo te pregunto, lo mejor que tiene el Frente Amplio para proponerle al país la Beatriz Sánchez, eso es lo mejor, la elite, lo mejor es la Beatriz Sánchez. Yo digo, estamos hasta la corneta.
No, pero hay gente mejor que Beatriz Sánchez en ese sector, que yo no comparto nada. Yo creo que Sharp es mejor, yo creo que Boric es mejor, yo creo que Jackson es mejor, pero no tienen los votos, no tienen la aprobación que tiene Beatriz Sánchez. Pero desde el punto de vista intelectual y de conocimiento, uno escucha hablar a los otros y... Me pregunta, si lo mejor que tiene la izquierda, el Frente Amplio, para proponerle a Jackson, estamos hasta la corneta, po. Jackson, que se mandó el flato el otro día al premio Nobel, son niños, son mentalidades de niños, con arrebatos, que son poco informados, que leen titulares y dan cátedras como si tuvieran superioridad moral. Jackson y Boric hablan sobre una plataforma de superioridad moral y no le han ganado nunca a nadie. Lo único que han hecho es un movimiento estudiantil violento. Pero yo pregunto, ¿qué méritos tiene Boric y Jackson? ¿Qué han escrito? Boric ni siquiera logró titularse, ¿entiendes? No logró titularse de abogado. Jackson entró por la puerta al lado de la Universidad Católica. Vamos a ir a las noticias y seguimos conversando con el León Melnik hoy día. ¿Cómo revientan las frustraciones sociales? La peor manera es la violencia, sin lugar a dudas, en la que uno no quisiera. Pero yo fíjate que creo que algo de razón puede tener nuestro amigo, el primero que dijo que la gente está cabreado de que la élite los pasa a llevar, claro. Y de repente, claro, como no encuentran otro camino, como no se sienten representados justamente por esta élite que se supone que los va a representar en el Parlamento, que hay una desconexión entre la ciudadanía y la clase política, finalmente toman estos caminos de desesperación, sí, que uno no los puede aplaudir, pero estamos describiendo una realidad. Sí, el auditor dijo las élites políticas y las élites empresariales. Sí, claro. O sea, yo le pregunto al ciudadano común, tiene un problema con el cable, vaya a reclamar. Tiene un problema que no le funciona el internet, vaya a reclamar. Se le corta la luz, vaya a reclamar. Entonces aquí hay un contubernio de cosas que no funcionan. El país no está al servicio de la ciudadanía, los líderes están al servicio de sí mismos, que es lo que yo estoy tratando de denunciar. Tenemos una crisis de liderazgo transversal. Hablan, pero no resuelven los problemas de los ciudadanos. Te insisto, este 4%, este ente, es un monstruo que está creando la izquierda con la complacencia del gobierno, que es una política pública peor que la del Transantiago. Es peor. Vamos a pagar el doble. Va a ser administrado por una cosa de cuoteo político. Dicen que le van a pagar $1 millón al directorio que se reúne cada 3 meses a asignar a quien le asigna. Si eso es una vergüenza. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se van a acumular en ese fondo. Mucho más que lo que maneja Codelco. Y vamos a tener manejado por un comité que gana 500 lucas al mes. No me quiero alejar de ese tema sociológico, me parece súper interesante. Y entonces, lo que le diría yo a ese ciudadano, a ese auditor, ¿y acaso nosotros no tenemos algo de responsabilidad cuando tenemos la posibilidad de ejercer nuestra presión con el voto? Y que la mayoría del país no va a votar. La mayoría de la gente que puede votar no va a votar. Entonces finalmente... Pero Checho, vas a votar y los líderes te traicionan. Votaste por los líderes del Partido Socialista y metieron en el narcotráfico. Votaste por Piñera para que hiciera un programa y está haciendo otro programa. Está haciendo un programa distinto al que la gente votó por Piñera. La democracia cristiana está en franca etapa de desaparición. Pero si yo quiero castigar a Piñera, lo castigo con mi voto en la próxima elección. Bueno, lo están castigando con las encuestas hoy día. No tiene una bomba molotov, ¿me entiendes? O sea, no, pero es que lo que dice nuestro editor es que realmente yo creo que la democracia está en crisis, partiendo de esa base. O sea, hay una ideología en particular, que es la izquierda dura, que promueve la violencia. Pues yo te pregunto, en este desbarajuste que está quedando en la sociedad, ¿quién gana? Gana el violento, claro. Gana el que es capaz de sacar, revuelto, ganancia de... Gana el que tiene los estamentos violentos que salen a la calle, los que salen a protestar y a hacer los destrozos, vale, los que mueven los sindicatos. ¿Quién entiende la huelga de profesores? ¿Quién la entiende? O sea, ¿por qué los profesores, para hacer sus reclamos sindicales, que son legítimos, ¿por qué sacrifican a la educación? Esa es la contradicción. O sea, es el argumento de toda huelga. ¿Por qué para reivindicar tus derechos paran la fábrica? Sí, la huelga es la esencia de la huelga. No, un elemento de presión que yo no lo comparto porque hace daños colaterales muy grandes. La huelga de una empresa es una disputa con el dueño de la empresa. El colegio de profesores representa la educación total.
y paran los profesores de la educación pública, que dicen defender. ¿Cuál es el resultado del paro de profesores? Que la educación pública se fue a la mierda. Los niños del Instituto Nacional, ¿cómo la izquierda logra destruir el Instituto Nacional? La izquierda destruye valor. El Instituto Nacional era una entidad de valor. Hoy día el Instituto Nacional no vale nada. La gente está sacando a los niños del Instituto Nacional, no quieren ir al Instituto Nacional. ¿Y quiénes llegan? Llegan los flaites, llegan los terroristas, llegan la gente que ha movido la izquierda dura, que son los que los entrenan para las molotov. ¿O tú crees que estos niños se entrenan solos? No, está claro que... Ya, pues. Pero hay unos que no lo entrenaron muy bien, que se terminó quemando. Claro. Oiga, bueno, dejemos un poquito el tema tóxico de la política, que de verdad, si hay algo que comparto yo, está muy, muy tóxico. No tengo esa mirada tan negativa como la que tiene usted, básicamente porque yo normalmente los adjetivos tiendo a compararlos con algo. Y cuando uno se compara, mire la crema que hay en Argentina, es probable que vuelva a salir Kirchner como vicepresidenta. O sea, por favor, mira la crisis que hay ahí, ante la evidencia de la corrupción, de los cuadernos, que se roban la plata en camiones, a mano llena, tirándolo por arriba unos conventos. Ante toda esa evidencia, vuelve a estar pero mal posibilidad de mucho Consuelo Tonto Checho, porque eso mismo pasaba en América Latina, y durante 30 años, particularmente en el periodo los últimos periodos de Pinochet y los 20 años de la concertación, nosotros hicimos una diferencia con respecto al entorno. Nosotros pasamos de ser el último de la fila al primero de la fila. Sí, claro. Ya, entonces se puede cuando tú tienes políticos serios. Pero no tenemos políticos serios, eso es lo que te estoy diciendo. Nuestra clase política está corrupta en el sentido ideológico, están legislando para ellos, por el poder. Se están enriqueciendo. No sé lo que... Checho, el Congreso es el Congreso mejor pagado del mundo. Y no son capaces de sacar buenas leyes. Explícame esto, Checho, por favor. ¿Qué nos dijeron? No me dé explicaciones que no tengo. Si yo opino como tú, de la crisis que estamos viviendo. El Poder Judicial resulta que también estaba corrupto. La Fiscalía es ideologizada. La Fiscalía... Checho, estamos en una situación en que los fiscales se están demandando entre ellos. Ya, pero corta el deseo. Pero estamos reaccionando. No estamos reaccionando. Estamos reaccionando, por favor. Teníamos la clase política cooptada por el dinero. Se hizo una ley. Yo te aseguro que en la próxima elección se van a cuidar mucho los empresarios, se van a cuidar mucho los políticos de pedir plata trucha, porque saben que el costo por usar eso es muy alto. Ya, arreglamos eso. El tema de la transparencia. Sí, hoy día todavía echa la ley, echa la trampa. Sí, está bien, pero por lo menos reaccionamos. Como si no entendieran cómo funcionan los mercados. Hay países que no reaccionan. Tú sabes cómo funcionan los mercados. Ponen una restricción de precios, ¿qué es lo que hay? Mercado negro. Sí, es como tratar de parar el Amazonas con un palito. Entonces paramos la cosa del dinero por allá, que no la hemos parado porque se sigue moviendo de otra manera, y se nos metió el narcotráfico por el lado, se nos metió la corrupción en la justicia, se nos metió la corrupción en la fiscalía, y la clase política, particularmente la señora, intervino impuestos internos, Checho, reventó impuestos internos en Peñalillo, que lo metió metió la política de impuestos internos cuando se le venía el mundo encima. El mediocre de Peñalillo, y no pasó nada. O sea, Peñalillo debería estar en la cárcel, Checho. Nos metieron 500.000 inmigrantes truchos a medianoche y el gobierno no es capaz de pedir una investigación. Yo estoy diciendo que culpa a nadie, pero yo pondría en la fiscalía. ¿Pero por qué crees tú que el gobierno no pide una investigación? Porque no tiene los cojones. ¿Pero por qué crees que no tiene los cojones? No tiene los cojones porque no tiene los cojones. No, pero ¿qué persigue con no hacer esa demanda? No sé. No lo sé. Si tú eres gobierno y estás tratando de sacar proyectos súper importantes de acuerdo a lo que tú esperas que se produzca en el país, y le hace una demanda de ese tipo a su mayor líder, porque al final de cuentas el tema de la inmigración, la gran responsable era la que era presidenta en ese minuto, que era Michelle Bachelet, y el gobierno se va en contra de Michelle Bachelet, como muchos sostienen. ¿Por qué no han dicho las cifras reales? ¿Por qué no dicen el estado real que dejó el gobierno de Bachelet? Bueno, porque a lo mejor
El gobierno está estimando que al atacar a eso se le cierran las puertas por el otro lado. Es un cálculo mezquino. No, porque es la búsqueda de un bien mayor, pues Sergio. No es cálculo mezquino. Entonces caíste en la trampa de la iglesia, que el mal menor justifica el bien mayor. No. Es un problema ético complejo. O sea, el fin justifica los medios, pero en todos los casos. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Y a lo mejor este no es el momento de la gente quiere que gobiernen, que saque el país adelante. Nunca es el momento. Porque entonces la próxima elección van a volver a votar por los mismos. Si tú no descaras eso, ahí están los líderes, ahí están los estatistas. Esta demanda no es contra Bachelet, es contra quien resulte responsable de una inmigración irregular. Ahí va a caer gente de la policía de investigaciones, ahí va a caer gente que está metido en el sector privado que arrendó los aviones, ahí va a caer los líderes políticos, ahí van a caer mucha gente que son la corrupción de este tráfico de seres humanos, que no tiene nada que ver con acoger a los haitianos que están acá. Hay que acogerlos, pero la pregunta es quién fue responsable. Los hospitales están colapsados, Checho. La deuda de los hospitales es más grande que nunca, no tiene arreglo el problema porque son 500.000 nuevas personas que tienen que ser atendidas en los hospitales, que no les podemos negar la salud ni les podemos negar la educación. Pero resulta que los mismos políticos ahora están diciendo que tienen que tener derecho a casa, que tienen que tener derecho a subsidios, que tienen que tener derecho a los bonos. Los inmigrantes, bienvenidos, pero gánenselo. Trabajen 5, 6 o 7 años hasta ganar la nacionalidad y la residencia, y ahí tienen carácter de chileno, pero no a priori. Entonces, van a volver a votar por los mismos, que van a hacer las mismas promesas. Entonces, nadie es responsable nunca en Chile de las cagadas que pasan. Y entonces la clase política en el fondo se está protegiendo a sí misma porque yo te demando acá, tú te demando allá, y esa es la corrupción generalizada de la política. ¿Hasta cuándo, Chicho? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué la población no reacciona? Yo te voy a proponer a ti un proyecto junto con Gonzalo La Carrera, que ya lo he hablado, y vamos a hacer democracia digital del siglo XXI, con problemas específicos, no con ideología, problemas específicos. O sea, ¿tú estás a favor del 4% como lo están haciendo? No, de la forma como entonces lo vamos, están haciendo, nada de ideología. ¿Quién está a favor del 4% y quién está en contra? No hay que convocar con Rueda Carreta, se va a sumar gente de la izquierda, del centro, de la derecha. Ese problema. La ley esta que le da. Yo estoy de acuerdo que suba el monto, porque con un 10% no estamos hablando de la administración del 4%. La administración del 4%, como lo quieren hacer, me parece una estupidez. Una estupidez. O sea, si efectivamente hay que hacerle una señal a la izquierda, que quieren un organismo público, yo genero un organismo público, pero libero el total. La libertad para elegir. La libertad. O sea, yo mi 10% y mi 4%, yo elijo quién me lo administra. Esa es una transacción razonable. Eso me parece. Pero también defiende ¿cuál es el principio nuestro de la meritocracia? Que el trabajador tiene que poner una parte de su esfuerzo, tiene que poner el 1,5%. No puede pedir más jubilaciones sin hacer nada. No puedes poner el incentivo a que no coticen. ¿Me entiendes? A que haya laguna. No puedes poner ese incentivo a que hagan lo que hagan, vaya a tener una jubilación. Tienes que ponerle primero el incentivo a que haga un esfuerzo. Sin esfuerzo no se llega a ninguna parte. Nosotros creemos en eso. A ver si podemos tocar un poquito el tema que está pasando entre Estados Unidos y China, que a mí me parece que de los conflictos que hay a nivel internacional, el más importante. Estamos hablando de las dos potencias más grandes del mundo. Y está representado por una cosa tecnológica también, que es la lucha de ponerse en la pole position del tema tecnológico, del 5G, de las comunicaciones, que es lo que al final del día, creo yo, va a dominar el mundo, más que la democracia que estamos hablando, qué sé yo, va a ser la tecnología la que al final de cuentas va a mandar. Sí, así es. Las guerras del futuro ya empezaron. Está documentado. Quien quiera investigar un poquito se va a dar cuenta que las guerras de este tiempo no son guerras de invasiones. Puede que hayan invasiones y que se gatillen territorialmente, pero son guerras que tienen que ver con el control del poder digital. Entonces, Estados Unidos fue sin duda, es todavía, el imperio del siglo XX. No está en duda quién fue el país predominante del siglo XX. Y Estados Unidos, en base a la libertad económica y a la democracia, logró desarrollar una tecnología extraordinaria que le mantuvo y le mantiene hasta hoy día la preponderancia mundial. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo una cosa que ha pasado un poco desapercibida, pero que es importante. Los mejores científicos de Europa se los llevó a Estados Unidos.
todos los científicos de la teoría cuántica se los llevó a Estados Unidos. Acuérdense que hasta principios del siglo XX, la ciencia era alemana. Era alemana, era danesa. Todos estos grandes Heisenberg y Borg y Pauli son europeos brillantes que cambiaron el mundo en la teoría. El mismo Einstein que cambió la teoría cosmogónica, suizo-alemán. Y todos estos genios se los llevaron a Estados Unidos. Y se los llevaron a Estados Unidos, desarrollaron la energía nuclear. Para desarrollar la energía nuclear tuvieron que desarrollar otras tecnologías que le permitieran construir un aparato de esta naturaleza. Después desarrollaron la internet, desarrollaron la computación, desarrollaron una serie de cosas en base a toda esta inteligencia. Los países, Estados Unidos entiende perfectamente la importancia de la inteligencia. Y lo que hace es que Estados Unidos compra inteligencia. Y si usted es un científico destacado en cualquier área, rápidamente se consigue una posición en la Universidad Americana. Son brillantes. Y eso les permitió tener ser el imperio del mundo, generar una riqueza increíble. Pero China no se ha quedado atrás en eso también. Todo esto apoyado con un gran desarrollo militar, que en desarrollo militar es donde experimentaban las nuevas tecnologías, y todo el GPS y todas estas cosas de los satélites, todo esto viene del mundo militar. La internet viene del mundo militar. Claro. La internet, que hoy día es clave en las cosas del mundo. Entonces con eso mantuvo la preponderancia y la mantiene hasta hoy día en el límite. Y aquí viene lo interesante. China hoy sale a disputar la primacía tecnológica contra Estados Unidos. Y lo hace, en primer lugar, robándole tecnología a Estados Unidos. Le robó tecnología a Estados Unidos. Pero no solo le robó tecnología a Estados Unidos, sino que los chinos, con una visión extraordinaria a largo plazo, abrieron la economía, por lo tanto metieron el impulso de la economía al desarrollo, y además designaron una parte importante de su presupuesto a invertir en ciencia y tecnología. Mandaron miles de chinos a las mejores universidades del mundo a prepararse en ciencia, tecnología, economía, hasta ciencias políticas y todo lo que tú quieres, en todas las distintas áreas. Entonces, China, con esa inversión que en proporción es menor a la de Estados Unidos, en magnitud es mayor, porque por el tamaño de la economía. Y entonces China, después de esto, sale a disputarle la punta tecnológica de Estados Unidos. ¿Y en qué se la sale a disputar? Se la sale a disputar en el 5G, que es lo que viene. Se la sale a disputar en inteligencia artificial. Se la sale a disputar en electromovilidad. En todos esos terrenos se la sale a disputar en robótica. Se la sale a disputar. Y el emblema de eso es Huawei. Y Huawei el emblema de todo eso, porque reúne todo eso. Huawei es el principal foco de investigación de los chinos para el tema de 5G, movilidad digital, y entonces, ¿y qué es lo que hace Trump? Con una visión, yo creo que Trump en realidad no es el que gobierna en Estados Unidos, por supuesto el presidente, pero Trump representa a la defensa americana, que está preocupada de su posición imperial. Y por lo tanto, detrás de Trump hay un cuerpo colegiado militar muy inteligente. Los militares americanos de las distintas fuerzas son los más brillantes que hay en el mundo, con un entrenamiento en las mejores universidades. O sea, en Estados Unidos, una persona que sale de West Point, se los come el sector privado, son tipos increíbles. Aquí en Chile la gente no ha entendido la formación que tienen los oficiales de ejército, de aviación y de marina, y por eso se jubilan. Cuando se jubilan no los contratan. Y son personas extraordinarias, con un talento, una disciplina y una manera de producir. Y sin embargo Chile no aprecia a la formación militar que le ha costado al país una cantidad enorme. Entonces sale China y entonces ¿qué es lo que hace Trump? Le dice, sí, pero ustedes me lo robaron, así que vamos a hacer fair trade ahora. Y le pega un Exocet, que esta es la guerra del siglo XXI. ¿A quién le pega el Exocet? ¿Cuál es el portaaviones? Huawei. Y le pega bien pegado, porque le encuentra la debilidad. Huawei, que es parte de una dictadura política, espía. Efectivamente espía y está infiltrado en todo. ¿Qué es la naturaleza de la cosa digital? Pero obvio, y Apple también espía. Pues, sí. Claro, la pregunta es, obvio, Apple espía, Samsung espía, porque están todos metidos. Pero yo hago una pregunta, ¿usted cree que Facebook no espía? Obvio. Pero no, me refiero, es un espía desatado. Sí, pero la pregunta es, ¿usted cree que los datos de Facebook no van a la defensa americana? Sí, claro. Ah, sí, pues van. Pero yo prefiero ser espiado por los americanos que por los chinos. Porque los chinos, yo no sé quién tiene el poder, no tengo instituciones que me defiendan. No hay un sistema democrático de defensa.
Entonces, todas las grandes empresas manejadoras de datos americanas tienen que pasar los datos al Departamento de Estado. Si no, los revientan. Está lleno de películas que muestran estas cosas y está lleno de informes que muestran estas cosas. Si no, no los dejan salir porque son problemas de seguridad nacional. O sea, la pregunta es... Qué siniestro del mundo. Sí. Uno piensa, uno es más inocentón para mirar todas estas cosas, pero entonces, todo lo que hay detrás de eso. Trump va y le pega en el portaaviones principal de la flota digital china, que es Huawei, y le produce un daño. No, se van a recuperar, es como le hundieron un submarino, pero los chinos tienen 200 submarinos. Se va a sacar otro sistema operativo y... Claro, pero los chinos hoy día ya no copian. Los chinos hoy día tienen ciencia y tecnología propia de altísimo nivel. Los chinos no solo eso, los chinos les salieron a disputar la cosa espacial, en la cual los americanos iban punteros. Y resulta que los chinos ahora están mandando naves espaciales, están poniendo los satélites y están armando estas redes de control. Los chinos tienen ahí en el sur de Argentina una base de espionaje de redes, que lo hizo con la corrupta de la Kirchner, que ha sido denunciado por muchas cosas, que son las cosas que no se saben. Y entonces, ¿cuál es la debilidad de Estados Unidos? La debilidad de Estados Unidos es que los chinos tienen mucho más disciplina y no tienen democracia. No tienen que pedirle permiso a nadie. Entonces los chinos avanzan. Entonces los chinos dicen, ¿sabe qué? Haga lo que quiera en la economía, siempre en una alianza poco clara con los privados. Igual que los japoneses. Usted en Japón no sabe dónde está el límite entre el gobierno y las empresas. Y Japón fue exitosísimo en eso, ¿no? Bueno, los chinos copiaron ese modelo y tienen una cosa híbrida entre gobierno y privado que a mí me encanta. Quiero decirle que a mí me encanta. Que tiene que ver con la organización política y social del siglo XXI, donde estas divisiones tan taxativas hoy día no hay nada privado. Es todo público, ¿o no? En el sentido profundo. La propiedad puede ser privada, puede ser pública, pero hay algo privado. Pues hay algo que usted puede ocultar. Ni siquiera la vida privada, porque usted tiene a los Huawei, a los Samsung y el otro en su dormitorio. ¿Usted cree que su televisor de última generación no lo están espiando? Sí. A mí el sistema político chino, entiendo que es el mejor de los mundos, libertad económica y orden y que espiritual, libertad económica, espiritual y un sistema no tengo tan claro lo espiritual, pero sí. No lo tengo tan claro. Sí, pero sí que en Estados Unidos, en China está de a poco volviendo a nacer el confucianismo y el taoísmo. Y si usted va a China y quiere poner una iglesia católica, no tiene ningún problema. El tema es que hoy día China es gobernada por una persona muy inteligente, con una visión de futuro impresionante, que ha puesto la ficha en el lugar correcto. Y si el día de mañana el gobernante es un loco como el norcoreano... No, porque tiene un sistema de controles muy ellos tienen democracia dentro del Partido Comunista. Tienen democracia dentro Hay una democracia al interior del partido. Yo conozco mucha gente que viaja a China a cosas científicas y cosas. En cada universidad hay un catón del Partido Comunista, un oficial del Partido Comunista sentado en la universidad controlando e informando, pero que es amigo de todo, no es que sea. Y entonces la política china le dice, mire, la política es un ámbito muy complejo. Usted tiene libertad para todo, pero si quiere hacer política, hágala dentro del partido. Y dentro del partido tiene una oposición y tiene sistemas de control, entonces no llega cualquier persona. Un millón de coladores antes de llegar a ser. Un millón de coladores antes de llegar arriba, pero además ellos tienen una visión de largo plazo que la mantienen. Y esta visión de largo plazo, yo se lo contaba acá, los chinos dicen que en 2030 van a ser los líderes del mundo en 10 tecnologías clave. Y el 2049 van a ser los líderes en todas las tecnologías. Esa es la guerra con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se está defendiendo. Pero se está defendiendo legítimamente porque para llegar ahí los chinos le robaron tecnología, le robaron el conocimiento. Y por eso que le decía que era tan importante lo que pasó después de la Segunda Guerra, porque los Estados Unidos compraron inteligencia y esa inteligencia se la robaron los chinos. Después hoy día ha ido cambiando un poco la cosa, pero antes China no pagaba una patente de nada. Pero no pagaba una patente de nada, pero como copiaba, producía cosas de mala calidad. Producía cosas que iban 2, 3 o 4 generaciones antes. ¿Ah? Pero por ejemplo hoy día los autos coreanos son iguales o mejores que los autos japoneses, americanos, en fin. Huawei acaba de reconocer el impacto del bloqueo yanqui en su proyección de ventas para el próximo año. $100.000 millones
menos en el estado de resultados. Así ¿sí? es. ¿Ah? Un exocet a la nave, Sí, claro, al portaaviones más importante. Pero va a salir de esta. Claro que va a salir. Es un exocet que no lo hunde. O sea, le hace daño, pero no lo hunde. O sea, perdón, lo va a hacer más fuerte porque va a generar la tecnología que le falta. Va a generar la tecnología que le falta y va a producir las defensas. Por otro lado, usted tiene a los rusos. Los rusos tampoco son democráticos. Si usted los mira con exactitud, se da cuenta que los rusos tienen un zar pseudo democrático, pero que están muy atrasados tecnológicamente. Sí, estamos hablando de la segunda división, ¿no? Estamos hablando de la segunda. No, que Rusia en un momento estuvo en la primera división, hoy día Rusia está en segunda división. Sí, pero comparativamente con tecnológicamente están en la segunda división, sí, pero no militarmente. Entonces, en una guerra, cuando finalmente nos enfrentemos a la pelea final entre China y Estados Unidos, ¿qué es lo que va a gatillar la guerra final? El cambio climático, que lo estamos viviendo en Chile hoy día gravemente, ¿no? El cambio climático va a ser un gatillador porque va a producir problemas de agua y alimentos transitorios, porque la tecnología puede producir agua y alimentos, todo lo que queramos, pero en el largo plazo. En el corto plazo van a haber problemas de distribución. Y ahí, cuando China tiene que salir a alimentar a 1.500 millones de habitantes, no le queda más que recurrir a la fuerza, y lo que ha hecho China con una brillantez, que a mí me asombra la brillantez de los chinos, llevan 30, 40 años comprándose el mundo con una invasión económica magnífica, ¿eh? Compran recursos naturales. En Chile son dueños del litio, ya, por ejemplo. Ahora acaban de descubrir el yacimiento más grande de litio del mundo en Perú. Esto es para los termocéfalos que creen que el litio es una ventaja competitiva en Chile. No lo es. La única ventaja competitiva es la tecnología, no el recurso natural. Ahora, los alimentos y eso la demanda por alimentos va a ser muy grande y por lo tanto van a tener un valor increíble en el tiempo que viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los rusos? Que no siendo avanzados tecnológicamente, pero siendo poderosos militarmente, son como el centro político. Si se cargan por un lado, si se apoyan a los chinos, los americanos no son capaces. Si se apoyan a los americanos, los chinos no son capaces. Y esto, paralelamente, tenemos el conflicto Siria-Irán, que puede ser, que yo creo que es como ¿ha visto la bomba, cómo se llama la mecha? La bomba la tienen puesta en el Medio Oriente, que a los dos nos afecta mucho. Porque ahí van a reventar la cosa. Y la guerra, ¿a dónde se va a ir? A Europa. Donde siempre. Entonces, estas son las cosas relevantes, estas son las cosas que yo quería hablar con el canciller la última vez, que el canciller que no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con una apreciación de lo que está pasando en el mundo. Y por otra parte tiene economías muy fuertes, como los australianos, los neozelandeses, los japoneses, que están en un segundo lugar, porque los japoneses también tienen ciertas cosas tecnológicas interesantes, particularmente en el mundo digital. Lo fue en un momento, tuvo un liderazgo muy importante Japón, pero en la manufactura de bienes que quedaron obsoletos rápidamente, sí, en los aparatos, en las lavadoras, no vieron lo que se venía. Claro, porque eso hoy día es todo robótico, pero sí hoy día tienen plantas robotizadas extraordinarias, producen robots de primera calidad, y por otra parte tenemos la incógnita más grande, que son los indios, que son 1.300 millones de habitantes, que van a ser 1.500 porque crecen más rápido, pero que no es una cultura imperial. Los indios no son una cultura más espiritual, que yo creo que les interesa el bienestar de su población y les interesa esta cosa allá, y probablemente van a ser neutros. Y por eso que el mundo está protegiendo en estos conflictos. ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde refugia usted la riqueza? La refugia en Suiza. Los suizos son los intocables. Fíjense que yo estaba mirando las estadísticas, que una buena anticipación. El oro siempre ha fluctuado entre 800 y 1.300 dólares la onza. No sé si es la onza, pero hoy día está... La unidad media. Superó la barrera de los 1.300, cosa que nunca lo había hecho. Estamos en 1.380. El año pasado, los países y los bancos cuadruplicaron la compra de oro con respecto al año 2017. Porque en este escenario, ¿dónde se refugia usted con la riqueza? Claro, buscan refugio en algo que es tangible. Pero se ve que las monedas... Claro. Si usted mira la historia del Imperio Romano, ¿cuándo cayó el Imperio Romano? Cuando su moneda se desvalorizó. Cuando se dieron cuenta que las monedas que las hacían las podían producir
sin límites, como la emisión de dinero que nosotros sabemos, se desvalorizó la moneda y se cayó el Imperio Romano. Y fíjese que el dólar le está pasando lo mismo a nivel internacional. Sigue siendo la moneda más fuerte. Pero ¿en qué está anclado el dólar? En la fe de que Estados Unidos va a ser la primera potencia. Y si Estados Unidos está en conflicto, ¿por qué los chinos y los otros han tratado de desbancar el dólar? Porque la fuerza de Estados Unidos está en que el dólar es la moneda universal. El debilitamiento del dólar puede significar la caída del imperio, y el dólar se puede debilitar porque entren en esta guerra tecnológica con los rusos. Entonces, esos son los temas trascendentes. La guerra tecnológica. Y en Chile, ¿en qué estamos? ¿En quién administra el 4%? Entonces viene el delirante de Silver y dice, el 4% es patria o muerte. Chicho, patria o muerte, ¿quién administra el 4%? Ese tipo está loco. Esa es una discusión técnica, no es una discusión ideológica, así profunda, de patria o muerte, ¿quién administra el 4%? Si eso es patria o muerte, imagínate lo que serán las otras cosas. Conclusiones finales, mi querido Sergio. Hágala usted, pues yo ya bueno, voy a hablar más también. No, lo primero que quiero decir es que yo estoy muy deprimido con respecto a lo que está pasando en Chile, y eso es transversal, y yo creo que necesitamos desideologizarnos un poco y ser capaces de tener una posición independiente con respecto a los unos y los otros, y eso es el liberalismo que a mí me gusta. Yo creo que el gobierno se está equivocando mucho, lo lamento, porque yo me gustaría que el gobierno le fuera extraordinario, me gustaría que tuviéramos un segundo periodo de la centro derecha, me gustaría que la centro derecha estuviera unida, no me gusta ver a la UDI y Renovación Nacional peleando, no me gusta ver a los CAS peleando entre ellos, o sea, republicanos contra Evópolis, hay una pelea tremenda, no me gusta ver a José Antonio CAS peleando contra el gobierno, no me gusta porque, y en eso tengo que ser honesto, me gusta que esas peleas las hagan en forma interna. A mí me parece que el presidente tiene que invitar a La Moneda a conversar a José Antonio CAS, no tiene que ponerse de acuerdo en nada, tiene que dar una señal de que está preocupado de la unidad de la centro derecha, tiene que dar una señal de que su constituencia, los que lo llevamos al gobierno, entendemos los problemas que tiene, entendemos que no tiene Congreso, pero también no entendemos que se trancen ciertas cosas fundamentales sin compensación, porque como decía un auditor, no sirve de nada caminar 100 kilómetros para el lado equivocado, es mejor caminar 10 centímetros para el lado que queremos, donde estamos todos de acuerdo. Si lo curioso es que la derecha tranza y la izquierda no tranza nada. La izquierda sigue con el avanzar sin transar. El Partido Comunista sigue moviendo el desorden, sigue moviendo el terrorismo, sigue moviendo las huelgas absurdas, sigue castigando a la educación pública. O sea, ¿cómo el Partido Comunista va a estar a favor de la educación pública si todas las señales que da deterioran a la administración pública, a la educación pública? Partió la señora quitándole los patines con Izaguirre, reventaron la educación subvencionada, ahora están reventando los liceos emblemáticos, la educación pública no le hacen nada, los profesores están en un estado de angustia tremenda. O sea, ese tema que reclaman los profesores de la deuda histórica es curioso, porque a la Bachelet no le hicieron ninguna huelga por eso, por la deuda histórica, se la hacen ahora a Piñera. La verdad es que es un tema de Estado, que hay que sentarse con los profesores y resolver el problema, para bien o para mal, pero hay que resolverlo. Si hay o no hay deuda histórica, tiene que haber una entidad neutra que diga corresponde o no corresponde. Si corresponde, hay que pagárselo, ¿o no? Si hay una deuda, hay que pagarla. Obvio. Entonces, pero resulta que el colegio de profesores está ideologizado. O sea, el daño que le hizo Cajardo al colegio de profesores es inconmensurable. El daño que le ha hecho la Bárbara de Figueroa a la CUT dejó de ser legítima. La CUT falseó las elecciones. El Partido Socialista está con el narcotráfico, la ADC está en un guirigay que nadie entiende, y la ADC se ha izquierdizado y le va a pasar lo del Partido Radical. ¿Cuánto cree usted que tiene la ADC hoy día de apoyo? ¿8%? O sea, del 33% que alguna vez tuvo al 8% con suerte que va a tener en las próximas elecciones, significa que va aceleradamente cayendo porque se juntó con la izquierda, que es antagónica. El Partido Comunista no le va a perdonar nunca a la democracia cristiana su apoyo al golpe militar. ¿Está de acuerdo con eso, no? Obvio. La democracia cristiana sí apoyó al golpe militar. Es verdad que 3 años después sí condenó los derechos humanos, pero lo primero es el golpe militar, en que está claro
que hubo un desastre en la Unidad Popular y nadie está justificando los derechos humanos. Estamos diciendo, Allende se salió de la Constitución y el problema no tenía arreglo porque los civiles, usted y yo no vamos a salir a la calle con armas, ¿o no? Yo no sé manejar un arma. Usted sí, porque es militar. Pero la población no sabe manejar armas. Bueno, los brazos armados de los partidos revolucionarios sí sabían manejar armas. Los vemos que están entrenando a los niñitos para que tiren bombas molotov. Hoy día tiran bombas molotov y mañana ¿qué van a hacer? Van a armarse. ¿O no? Si es que no son diputados, que parten en los movimientos estudiantiles para terminar siendo diputados. ¿Usted se imagina uno de estos niñitos que salta a la fama y se transforma en diputado? Estamos hablando... No, nada me sorprendería con los diputados que tenemos, con algunos diputados que tenemos. Yo que espero la juventud, yo soy un adorador de la juventud, pero de la juventud libre, soy liberal. A mí, ¿qué me hubiera gustado del Frente Amplio? Que levantaran ideas nuevas. O sea, yo esperaba que el Frente Amplio fuera de los míos, o yo de ellos, que son los que hablaran de estas cosas tecnológicas, lo que hay que hacer en el país. El Frente Amplio nos ofreció una nueva política, ¿y qué es lo que ha hecho? Pura basura. Pura basura, no han aportado una sola idea. Los niños del Frente Amplio siguen con el hay que. Y yo les contesto en el título y no me contestan nunca. Digo, ya, pero hoy día tú no eres estudiante. Hoy día eres una autoridad. ¿Qué vas a hacer en concreto? Hazte cargo. Pero no siguen con el hay que. Y hay muchos políticos que siguen el otro día tuve un encontrón con Alamán. No se puede soportar, pero si tú eres autoridad y de gobierno, eso resuelve el problema. No te quejes por Twitter. Ese es el tema que a mí me tiene angustiado, que finalmente los políticos son opinólogos, no se hacen cargo de la responsabilidad que tienen de dar gobernabilidad, y esta falla de gobernabilidad solo beneficia a los que son violentos, porque en este desorden solo ganan los violentos. Estamos amedrentados por la delincuencia, ¿sí o no? Amedrentados por la delincuencia. La gente hay ciertos barrios que no quiere ir, en la noche está con cuidado, están todos protegidos de que no te hagan los portonazos. Todos tienen gente cercana que los han asaltado y no pasa nada. Pero el gobierno ha hecho unas redadas, ha capturado 15.000 personas que estaban procesadas por los tribunales, que estaban de fuga. ¿Y sabe lo que hicieron los tribunales? Fueron a hablar con el presidente y le dijeron, no siga. Es que porque nosotros no tenemos baños, no tenemos cómo procesarlo, y mucho trabajo, los jueces están sobrepasados. Entonces ustedes no están para hacer la justicia. Los jueces fueron así que no le llevaran a los delincuentes. ¿De dónde sacaste esa información? La información que yo tengo, po. Los jueces reclamaron por las redadas que hace el gobierno para capturar a los delincuentes que están en la calle. Y eso ha salido en los medios, entre paréntesis, salió con las primeras redadas. ¿Se acuerdan? Son redadas que hacen 3-4 mil personas. Hubo algún par de declaraciones públicas con respecto a eso, que no era eficiente ese tipo de redadas, pero que los jueces hayan ido a hablar con el presidente. Sí, pues. La primera vez que me entero de eso, que tampoco me extrañaría mucho cuando la Corte de Apelaciones vuelve a dejar libre a estos señores que los detuvo un carabinero y que llevaban armas en la maleta porque los detuvo mal. Entonces los criteriosos jueces de la Corte de Apelaciones los dejan libres. ¿Y los narcos que hemos visto en el escándalo del Partido Socialista? Bueno, queridos amigos,